Y acá comienza lo que literalmente van a ver de acá hasta el final de la unidad. Van a hablar tanto de lo que voy a decir ahora, en tantas formas distintas, que les va a podrir escuchar esta palabra. Y lastimosamente van a tener que prestar atención al contexto del ejercicio para saber cuál de todas es. Que es ni más ni menos que ¿quién? Presión. La presión, ustedes tienen la presión, presión hidrostática, presión absoluta. También la presión hidrostática también se le dice presión manométrica. Presión atmosférica, presión de un gas, presión de una mezcla de gases, presión de un líquido en un tubo, o sea, con caudales. Entonces, cada fórmula es para una situación en particular, irónicamente. La única fórmula que es genérica para todos los casos, y porque es la definición original de todo, es esta de acá. Solo que hay casos donde directamente no lo vamos a usar. ¿Por qué no lo vamos a usar en ciertos casos? Por cuestiones nada más de que hay ciertos casos, por ejemplo, la presión de un gas es más fácil calcularlo con la fórmula de los gases, ¿no? O por ejemplo en Bernoulli, la presión tipo la utilizamos con la fórmula de Bernoulli. Por ahí un poco con esto, pero bueno, vamos a lo nuestro. La presión, ¿cómo se define la presión? La presión es la fuerza que uno ejerce en ni más ni menos que una superficie. ¿Bien? Tampoco hay superficies, hijo de tu bendita madre. Tengo que crear yo mismo la explicación. Bueno. Claro. Acá es donde ustedes por ahí les estalla un poco la cabeza porque, claro, ¿vieron cuando caminan todo un día largo o caminaron demasiado o salieron a correr, lo que sea? Les duele los pies y principalmente sienten como que la planta de los pies muy cansadas. Y bueno, porque en realidad ejercieron una fuerza sobre la superficie de sus pies. O sea, todo el tiempo, cada vez que uno camina, no solamente genera el efecto peso por nuestra propia masa, sino que los propios piecitos, pobrecitos, bancan todo ese peso, ¿bien? Toda esa fuerza en la superficie de nuestros pies. Bueno, irónicamente nuestros pies lo que están aguantando es ni más ni menos que una presión. E irónicamente, fíjense que presión no tiene una línea arriba, no tiene una flechita o una línea arriba. ¿Por qué? Porque la presión no es un vector, las fuerzas son vectores. Entonces, ojo ahí. Y sé que parece el símbolo de peso específico, pero no es lo mismo. La presión es con P mayúscula, esto en realidad es una letra griega. Claro. Ahora, la presión, como dije, se define como la fuerza que yo ejerzo en una determinada superficie, ¿no? Pero ¿cómo me puedo dar cuenta o cómo puedo decir, che, acá está ocurriendo una presión? La realidad es que la presión, por ejemplo, las chicas lo tienen muy en cuenta, no lo digo en joda, lo tienen muy en cuenta porque, por ejemplo, yo que sé, las invitan a un 15 o a una joda, bien, supongamos el más sencillo, el más probable, una joda, y tenemos esa amiga rústica que le gusta ir a lugares rústicos para conocer a chabones rústicos. Bien, hacemos la segunda, la acompañamos, yo que sé, un ejemplo rápido, nos vamos al Tropitango, ahí al lado, ahí nomás de ¿cómo se llama? De autopista, o yo que sé, el bosque en Quilmes. Estoy tirando lugares bien bien alejados, pero ¿qué estoy queriendo decir con esto? Claro, ¿qué ocurre? No es de maldito, pero hay muchos lugares, lastimosamente, en el conurbano, donde las veredas no son de asfalto, perdón, de cemento. ¿Qué pasa? Ustedes saben perfectamente que si una piba se pone a caminar con tacones de taco muy pequeño o de plataforma muy pequeña en cualquier territorio de tierra húmeda, también llamado barro, va a parecer como Bambi recién nacido. Ya, y uno dice, pero ¿qué onda? ¿Se hizo más pesada? ¿Qué es lo que pasa? No, simplemente que, ¿qué ocurre? Analizando bien la situación. No es lo mismo tener un taco, bien. Imagínense que esta es la superficie del zapato, ¿no?
Pup, el zapatito. No es lo mismo tener toda esta superficie para pisar que yo que sé, tener nada más esto de acá, incluso más chiquito, porque los zapatos taco aguja tipo nada más tienen una superficie así de pequeña. En esto, si ustedes caminan en barro, se van a empezar a clavar y repito, van a aparecer Bambi recién nacido caminando. Y uno dice, ok, bueno, una situación no tan de joda, yo que sé, los invitan a un casamiento y la celebración, tipo la joda después del casamiento en la iglesia, tipo es en un lugar así, no es un salón, sino yo que sé, en una quinta. Llovió, en la quinta ni en pedo van a andar con tacos, porque van a empezar a hundirse todo el tiempo. Y no porque, repito, no porque hayan aumentado de peso ni nada, simplemente que la misma fuerza se ejerce en una superficie más pequeña. ¿Eso que ocurre? Hace que aumente la presión. Y acá demostramos justamente que la presión depende de estas dos variables. Que no es que tipo, si se mantiene alguna y cambia la otra no pasa nada. ¿Bien? Ahora, la presión. ¿Qué unidades tiene? Porque nosotros sabemos que fuerza dividido superficie. La fuerza, si la utilizamos en Newton y la superficie en metro cuadrado, Newton sobre metro cuadrado no es ni más ni menos que Pascal. Ahora, irónicamente, si yo utilizo, y esto ya es más para UMA 21, Dina sobre centímetro cuadrado, ahí quien tengo, varia. Ok, ¿son las únicas unidades de presión? No, también tenemos como unidades de presión, que ya son unidades especiales, milímetros de mercurio, mmHg, que son equivalentes a los torricellis, o sea, un milímetro de mercurio y un torricelli vale exactamente lo mismo. También tenemos atmósferas. También tenemos hectopascales. Y ahí está. O sea, acá en presión literalmente tenemos unidades como para tirar arriba, ¿no? Y acá es donde ustedes van a quedar con cara de... ¿Qué cara? ¿Cómo me aprendo todas las benditas conversiones de unidades? Y acá es donde yo vengo a salvarles la vida. En el tema de la presión, ¿bien? Una atmósfera equivale a 101.300 pascales. Obviamente dependiendo de la cátedra ustedes tendrán que tener en cuenta, pero normalmente la física lo define como 101.300 pascales. También 1013 hectopascales. En realidad es 101.325, pero bueno, si se olvidan del 25 no hay drama. También 760 milímetros de mercurio. También 760 torricelli. También 1.013.000 varias, claro, y ustedes me van a mirar con cara de ajá, me acabas de decir cuánto vale una atmósfera cualquiera de estos. Yo necesito saber las conversiones de unidades, flaco. Porque acá en este tema, por lo visto, hay muchísimas unidades y seguramente todo el bendito momento tengo que andar haciendo conversiones de unidades de estas cosas. Sí, en eso no se equivocan. ¿Cómo funciona el saber esto? Y bueno, supongamos yo que sé, necesito pasar de hectopascales a milímetros de mercurio. Y bueno, hay muchas formas. Una forma, la más sencilla, es primero dividir, bien, por 1013 y luego multiplicar por 760. Y acá es donde ustedes van diciendo, ok, ponele que voy comprendiendo. O sea, para ir de cualquiera de estas unidades a atmósfera, divido, sí, y de atmósfera a cualquiera de las unidades multiplico por los numeritos que están acá, exactamente. Y si hago una regla de tres simples, ponele, si me pintara hacer 1013 hectopascales son 760 milímetros de mercurio. ¿Estaría mal?
ponele para el ejemplo que estamos tratando de dar, no estaría mal. Simplemente que tienen que saber hacer regla de tres simples. Y si no hago regla de tres simples, ponele que me pongo a hacer el tema de las fracciones esas que mostraste. Yo qué sé, ponele tengo 2000 hectopascales y lo necesito pasar a milímetros de mercurio. Esta H es minúscula, perdón. Y bueno, el método de fracciones simples no falla. 1013 hectopascales son 760 milímetros de mercurio. Hectopascal con hectopascal se cancela, listo, hago la cuenta y ya está. Formas hay, sinceramente. Lo más rápido es acordarse que, bueno, esto de acá. Y uno dice, ¿por qué me sería fácil acordarme cuántos son una atmósfera en las diferentes posibles unidades? Porque en el caso de UA21, ustedes normalmente en los ejercicios de presión siempre le dan este dato. Literal, o sea, van a tener todo el bendito enunciado, bla bla bla, enunciado todo lindo hermoso, y en datos acá al final le van a empezar a escribir, yo qué sé, una atmósfera, y les empiezan a dar todas las posibles conversiones, así, valor tras valor tras valor, uno tras otro. Entonces, en este caso, ponerse a decir, me tengo que aprender tantas cosas, no es necesario. Y repito, vamos a ver tantas presiones que sinceramente se los van a correr una y otra vez. Van a quedar traumados. Yo tenía este botón acá arriba que borraba todo y ahora sí lo borré literalmente a mano. O sea, así de sencillo era. Pero no, lo quería borrar a mano. Entonces uno dice, bueno, a ver. Estas son todas las posibles unidades de presión. ¿Hay alguna conversión rápida que yo pueda tipo acordarme rápido? Sí, hay una que sí es muy sencilla de acordarme, que un pascal son 10 varias. Así de sencillo. Es el más sencillo de acordarse. Si yo tengo que pasar de pascal a varias, multiplico por 10 y listo. Porque un pascal son 10 varias. Bárbaro. Ponele que voy comprendiendo, ¿no? ¿Podemos hacer algún ejercicio? ¿Cómo no? Dame un segundo. Aclaración muy importante que no sé si la dije, pero repito, varias es solamente para UA21. CDC casi nunca la ven. Si lo llegan a ver, bueno. Fíjense en la cátedra, pero cátedra única no utiliza varias. O sea, lo que borré acá abajo, que estaba, por las dudas, lo que borré acá abajo, que estaba la conversión de hectopascales a milímetros de mercurio, simplemente mostré inventando un valor X. Por ejemplo, tomando yo que sé, 2000, por ahí me toca pasar nada más 500 o 250, no sé, depende del ejercicio, ¿no? Pero cómo pasarlo de distintas formas, repito, a mí me parece más sencillo, tipo, acordarme cuánto vale una atmósfera, todos los posibles valores, de recordar. De atmósfera a cualquiera de los valores multiplico por el número que corresponda, y de cualquiera de estas unidades a atmósfera divido por el número que corresponde. O sea, yo que sé, de pascal a atmósfera divido entre un 100 y 1300. Ahora sí el ejercicio. Justamente lo que mencionaba hace unos momentos, antes de explicar todo lo del tema de presión, es esto de que, che, mirá, las superficies ustedes las van a tener que calcular. Repito por las dudas, las superficies, para hacerlo rápido, superficies cuadradas, lado multiplicado lado. No vamos a ponerle nombres ni nada. Superficies circulares son pi multiplicado radio al cuadrado. Pi, utilizan el pi de la calculadora. No usen otro pi. No me vengan a escribir 3,14. No me lo escriben a mano. Usan el bendito pi de la calculadora. ¿Bien? Por las dudas, el radio no es ni más ni menos que el diámetro dividido 2. ¿Bien? Yo dije acá por las dudas también para aclaración rápido, las superficies cuadradas lado por lado. Si es rectangular lo mismo. Y si me toca un triángulo, si te tocara un triángulo tienen ganas de romperte los quinotos, pero por las dudas te lo digo. La superficie de un triángulo se calcula como lado por lado dividido 2. Nunca les va a pasar tener que calcular la superficie de un triángulo, ¿no? Pero ahí lo tienen por las dudas.
Claro, una pequeña aclaración rápido que nos va a pasar a lo largo de toda esta unidad. Superficie, área y sección son la misma morondanga. Son lo mismo. Distinto nombre para la misma M. Con M quiero creer a qué se refieren, ¿no? O sea, que entienden a qué me refiero, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, problema 5, repito, problema 5, vamos a agarrar esto. Esto de acá lo vamos a aplicar para que no haya problema. Acá me quedo acá, esto de acá lo borro y listo. Una persona de 65 kilogramos se apoya en un taco de su zapato. Las personas tienen dos pies, primero que todo. Pero esta persona, por lo visto, está un poquito medio al cohete. Y se está parando en un solo pie. O sea, está haciendo literalmente equilibrio. Repito, en un solo pie. Pie bien grande y deforme, ¿no? ¿Qué es de esta persona? Que su masa es 65 kilogramos. Bien. Y que el tacón es una superficie circular. Bien, superficie, eso tendría que ser una U. Ahora sí. Superficie circular. Y tiene un diámetro. No me dicen la superficie, bárbaro. Sí me dicen el diámetro, que es 1 centímetro. Tengo que calcular la presión que ejerce sobre el piso en pascales. En pocas palabras, imagínense a una persona literalmente en un taco diminuto, sea hombre, mujer, es una persona, punto. Cualquiera puede utilizar tacos. En un taco diminuto, lo digo en serio, 1 centímetro es esto. 1 centímetro de diámetro. Y esto es, creo que lo hice muy grande. Si no me equivoco, eso es 1 centímetro de diámetro. Una persona de 65 kilogramos apoyada sobre eso nada más. ¿Por qué? No me pregunten por qué. Pero está haciendo esto según el ejercicio. Bárbaro. Yo tengo que calcular la presión. Claro, digo, bueno, la presión, la fórmula era fuerza dividido superficie. La superficie, esto acá dice SPU en cursiva. Mala mía, ya sé que escribo feo. SPU, superficie. La superficie no me la dieron, me dieron el diámetro. O sea que voy a tener que hacer esta cuentita. Pi por radio al cuadrado, pero ni siquiera me dieron el radio, me dieron el diámetro. Entonces, el radio va a ser el diámetro dividido 2, ¿no? Entonces, el radio va a ser, ¿cuánto? Ni más ni menos que 0,5 centímetros. Y lo dejo ahí. Bárbaro. Ahora, ¿cuál es el problema? No tengo la fuerza, hermano. ¿Qué fuerza se está ejerciendo? Y a ver, yo les digo a ustedes, grandes y pequeños televidentes, Televisa informa, bueno, ¿cuál es la fuerza que ejerce nuestro cuerpo? Y uno dice, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Y cuál es la única fuerza que está aguantando el bendito taco de esta persona que está haciendo equilibrio? ¿La fuerza que ejerce un mamut en un témpano de hielo? No. ¿La fuerza de empuje de un jet que está despegando? No. ¿Y de quién? La fuerza de la masa del cuerpo. La fuerza que ejerce el cuerpo. ¿Y eso qué nombre tenía? Peso. Y uno dice, pero a ver, ¿peso específico? No, el peso. Pero la fórmula me pide una fuerza. ¿Y el peso qué es? ¿Un tipo de maní coreano? No, es una fuerza. Siento que los cago pedos. Pero es la realidad. O sea, el peso es una fuerza, entonces, ¿qué es lo que está aguantando el pie? El peso de la persona. Y el peso es una fuerza, entonces, la fuerza que yo necesito va a ser ni más ni menos que el peso. ¿Y el peso cómo se calculaba? El peso era la masa multiplicado a la gravedad. ¿Bien? Ahora,
Pequeño dato no menor, yo la presión, lo voy a escribir acá al costado, la presión la necesito en pascales, bárbaro. Para que sea pascales, ¿qué unidades tenía que combinar? Tenía que combinar newton y metro cuadrado, perdón, metro cuadrado. Claro. Vamos a ver qué sale, ¿no? El peso tendría que ser, esto lo vamos a mover un poquito para que no nos confunda, esto lo voy a mover momentáneamente para acá, vamos a trazar un par de líneas, porque si no yo sé que me van a mirar con cara de, ajá, veo todo rojo y no creo que esté viendo una película sangrienta, ¿no? El peso va a ser la masa, que son 65 kilogramos, y para que me quede newton, ¿por qué lo tenía que multiplicar? Por ni más ni menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, el peso me va a dar ni más ni menos, vamos a utilizar la calculadora de acá, porque no tengo ganas de utilizar la calculadora aparte y que ustedes anden adivinando qué cuenta me da, ¿no? Mira qué loco. Bueno, vamos a hacerlo más chiquito. 65 por 9,8. 637. ¿Qué cosa? Newton. Listo. Que hay que, repito, que hay que comprender que el peso es una fuerza. Entonces ya tengo la fuerza. Bárbaro. ¿Qué me falta? La superficie. Ok. La superficie la necesito en qué? En metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el problema? El radio no lo puedo manipular en centímetros, porque si lo utilizo en centímetros, cuando haga toda la cuenta me va a quedar todo en centímetro cuadrado. Entonces, para que todo me quede en metro cuadrado, tengo dos opciones. Uno, calculo la superficie con centímetros y me va a quedar en centímetro cuadrado y eso lo convierto en metro cuadrado, o cambio el radio a metro ya de entrada, ¿no? Obviamente, ¿me van a dar números muy pequeños? Sí, muy probablemente. ¿Me aparezca notación científica? Muy posiblemente. ¿Estamos mal de la cabeza por hablar como si fuera un show de stand-up mientras explico física? Obviamente. ¿Cuál camino voy a tomar yo? Y yo personalmente, para que ya todo, por más que sea molesto, me quede con números un poco más bonitos, o mejor dicho, más directo, yo lo que voy a hacer, repito, yo, ya que tengo esto ya en newton, voy a agarrar y esto lo voy a pasar a metro. Centímetros, 0,5 centímetros. A metros, ¿cómo sería? Y bueno, nada más tengo que dividir entre 1000. O sea, voy a hacer 0,5. Perdón, dividido 100. Dividido 100. Y esto me queda 0,005 metros. Que dependiendo de las calculadoras, por ahí a ustedes les dice, no, mirá papito, esto es 5 por 10 a la menos 3. Es la misma historia. ¿Ven? Es lo mismo. Bueno, ya tengo mi radio en metros. Ahora, necesito calcular la superficie. ¿Cómo lo voy a hacer? Y con la fórmula de superficie para un círculo o circunferencia. Bueno, superficie circular, punto. Circunferencia no es lo mismo que círculo, pero bueno. Esta fórmula de acá, bárbaro. ¿Qué voy a hacer? Pi por radio cuadrado. Ok, entonces la superficie va a ser pi multiplicado. Yo personalmente voy a utilizar el de 0,005. Profe, y si me dieron notación científica, ¿cómo hago? Y pones el número de notación científica dentro de un paréntesis y le pones el cuadrado afuera. Así de sencillo. ¿Podría escribirlo? Sí, ahí lo escribo. En lugar de 0,005, supongamos que ya me dio el resultado de notación científica. Listo.
5 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Obviamente, metros. Obviamente la cuenta, ahora sí voy a tener que usar mi calculadora porque esta que estoy mostrando en pantalla no tiene el pi y ya dijimos, tengo que usar pi, no tengo que utilizar 3,14. Pero más cifra después de la coma no importa. Pi. A ustedes en la pantalla de la calculadora les tiene que aparecer pi. ¿Y cómo hago con el celular para que aparezca pi? Dejás el celular, agarrás la calculadora científica y poneste a hacer las cuentas con la calculadora científica, por el amor de Dios. Jehová, Alá o lo que sea. No me importa qué religión profesan. En este momento tienen que aprender física. Si hacemos la cuentita, la calculadora, no importa que hayan utilizado notación científica o no, les tiene que dar como resultado 7,85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Porque recordemos que este cuadrado afecta no solamente al número, sino también a las unidades. Ya tengo la superficie, ya tengo el peso, que es la fuerza que voy a utilizar, porque justamente es la fuerza que está aguantando el taco está aguantando la fuerza ejercida por el cuerpo, o sea el peso. Listo, ya puedo hacer la cuenta de presión. ¿Qué voy a hacer? Que la presión va a ser igual a ni más ni menos que 637 newton dividido 7,85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. La presión me va a quedar ya de entrada en pascales, así de una. Damas y caballeros, y personas que no se autoperciben con ningún género, o alguno de los que no haya mencionado. Perdón, 637 dividido 7,85. Esto es una cuenta intermedia, así que le voy a agregar una cifra más, 84. Estaba 7,785,39, bueno, redondeado 7,854. ¿Por qué? Por cuestiones de que el resultado me queda un poquito más preciso, ¿no? Un número un poquito grande, pero bueno. Nos queda 8.110.516,93 pascales. Ahora, cuando nos quedan números así de grandes, yo sé que tipo en teoría tendrían que ya saber usar la calculadora, pero dependiendo de la calculadora de ustedes, en algunos modelos les puede aparecer ya el número así. En el mío, porque yo estudio ingeniería y toda la cosa, la calculadora que yo tengo ya me pone la coma como coma. En algunos modelos de calculadora, la calculadora por ahí les pone coma, coma, punto como resultado. Sepan entender que dependiendo del modelo, en algunos casos el punto es la coma y la coma es el punto. O sea, utilizan coma para separar los miles y los millones, y el punto para separar los enteros de los decimales. En cualquiera de los casos, tipo, van a ver que si utiliza coma, coma, van a ver como varias comitas y un solo punto. Sepan leer bien el resultado en la calculadora. Profe, y si no lo quiero escribir así, si por ahí lo tengo que escribir en notación científica, si ustedes me ponen ese resultado sin notación científica, así como lo escribí yo, nadie les puede poner mal. Y si la clave de corrección dice notación científica, si les quieren no tomar el ejercicio por no haberlo puesto este número en notación científica, literalmente, ahí sí les están queriendo robar un punto. Si en la calculadora ustedes tratan de hacer esta cuenta y no les dio esto, siempre inténtenlo para verificar si estoy tecleando bien, más si dudan de saber usar la calculadora. ¿Cómo harían esta cuenta en la calculadora por las dudas? 637, botón de dividido, abro paréntesis,
O sea, buscan la tecla donde abren paréntesis y luego escriben 7,854 o el número que ustedes saben. Si ustedes nada más utilizaron 785, perdón, sí, si utilizaron solo 785, bueno, solo 785. Si utilizaron 7,854, bueno, 7,854. Luego de esto, dependiendo del modelo, repito, dependiendo del modelo, el botón que dice EXP, y si no tienen ese botón, recuerden que tienen el botoncito, tendrían que tener el botón que dice por 10 a la X. Bien, si tienen este botón, no usen dividido, utilicen el botón de fracción, ¿no? Si no tienen este botón de fracción, no usen las fracciones, lo digo en serio. Repito, si tienen el botón de dividido y XP, bueno, genial, esta combinación. Si tienen la fracción, lo utilizan así y empiezan a utilizar bien la calculadora, porque por algo tienen una calculadora mucho más cara que el promedio. Y a partir, no importa qué combinación, después del XP o el por 10 elevado a la X, nada más ponen menos 5. Este menos, por Dios, ese menos, no importa el modelo de la calculadora, lo hacen con el botón que tiene un menos entre paréntesis. Ese es el número negativo. El que es un menos que está ahí a la derecha del más, eso es resta. Para la calculadora esto es resta. Bien, ese que acabo de borrar. Y obviamente cierran paréntesis y luego tocan igual. Y ahí tendría que darles este resultado, ¿no? Acuérdense que yo sé que no lo hablé hasta ahora, ¿no? Pero existe un bendito margen de error, ¿bien? Y siempre lo voy a marcar a lo largo del proceso. El margen de error es más o menos 3%. O sea, este número enorme, pongámosle que yo hice en la prueba esto y la clave de corrección dice, yo qué sé, así, directamente redondeado. 8 millones 110.000 y listo. Sin coma, o sea, poner de última coma 00 o así, 8 millones 110.000. No va a faltar la persona que va a decir, yo no puse eso. Yo puse 8.110.516,93. Ya está mal. No, hay un margen de error. Si a ustedes el resultado les da entre más o menos el 3%, ya está. ¿Cómo que más o menos el 3%? Y sí, ¿cómo calculo más o menos el 3%? Y bueno, el resultado que me dan como la clave de corrección, como el resultado que es válido, en UVA21, en CBC, bueno, también hay un pequeño margen de error, que también normalmente es más o menos el 3%. Lo único que hacen es, para saber el margen superior, es el valor que les dieron multiplicado 1,03. Y el margen inferior va a ser el número que les dieron multiplicado 0,97. Listo. Si el resultado que ustedes pusieron da entre alguno de estos dos números que calculamos así a mano, ya está. Y uno dice, pero no es más fácil que ellos me den el margen de error. No, damas y caballeros, ustedes tienen siempre que les den las claves de corrección, calcular el margen de error de ustedes. ¿Por qué está el margen de error? Y por temas de redondeo, porque por ahí yo que sé, en algún proceso no redondearon o redondearon de más y se pierden cifras en el proceso. Pero recuerden, si no les dio clavado lo que dice, yo que sé, le pifieron por 10, y a menos que el número sea excesivamente pequeño, o sea, cuando ya son números así de grandes, no se preocupen. Lo mismo, yo que sé, un resultado da 0,014 y ustedes pusieron 0,013. Se lo van a tomar como mal. Y no, obviamente sí, acá es más apreciable el error, pero queda ahí. ¿Bien? Este ejercicio de acá, como dije, es el 6 y no es muy distinto al anterior, con la diferencia que en el anterior, en el 5, en el ejercicio 5 nosotros lo que tuvimos que hacer es, calculando la superficie y la fuerza que era el peso, calculamos la presión. Bien, esta que está acá con rojo era como escribirlo en la calculadora, y en nuestro caso este es al revés. Acá ya tenemos como datos la presión y tenemos la masa del cuerpo. Remarcamos que si un cuerpo no se le está efectuando ninguna fuerza y yo tengo que calcular una presión, la única fuerza que puede ejercer un cuerpo, que repito, no se le está ejerciendo ninguna fuerza externa, es el peso. Bien, ahora, y si se le aplicara una fuerza
a un cuerpo que obviamente ya tiene su propia masa y bueno, en fuerzas se explica que toda la fuerza que puede ejercer un cuerpo va a ser la fuerza de su peso más todas las fuerzas que correspondan al eje Y, obviamente. ¿Qué me refiero? Que si tuviera yo que sé el caso de que, repito, un cuerpo que quiero calcular la presión que ejerce, que recibe su superficie, ¿bien? Pero que además se le ejerce una fuerza. Bueno, a la hora de calcular la fuerza, mejor dicho, de usar la fuerza para la presión, va a ser esta fuerza de acá más la fuerza peso, ¿bien? O sea, voy a tener que saber dos fuerzas y sumarlas, porque esa es la fuerza que está aguantando la superficie, no solamente el peso o solamente la que ejerce además del peso, sino la combinación de ambas. Acá hay que estar muy atento. Simplemente remarco esto, ¿por qué? Porque no quiero que se malacostumbren a decir, me dan una masa, ya tengo que calcular el peso. Sí, lo tengo que calcular y lo tengo que tener en cuenta, pero si se ejerce alguna otra fuerza además de estas, además del peso, tengo que sumársela al peso para poder tener la fuerza que yo necesito usar para la superficie. Los temas que continúan después de presión, por suerte, son medio lineales, ¿bien? Primero que todo hay que comprender que existen otras dos presiones, la presión hidrostática, también llamada manométrica, y la presión atmosférica, y también tenemos la presión absoluta. O sea, tres presiones tengo que mencionar ahora, pero son medias correlativas, ¿bien? Vamos de a poco. La presión ya sabemos qué es, pero ¿qué sería la presión hidrostática o manométrica? Bien, la presión hidrostática o manométrica es ni más ni menos que la presión que ejerce, repito, la presión que ejerce ni más ni menos una columna de líquido en una determinada superficie. Ahora, ¿cómo se calcula la presión acá? Yo lo podría calcular y hacer todo un quilombo de la gran flauta, lo digo en serio, con la densidad y y el volumen, calcular la masa. Con la masa y la gravedad, calcular el peso. Con el peso y la superficie, calcular la presión. ¿Bien? Pero fíjense el quilombo que hacemos. Necesito saber la densidad, necesito saber las dimensiones de la columna de líquido que está encima de la superficie de la cual yo quiero calcular la presión. Y supongamos que un ejercicio me dice, mira, tenés todo lindo, hermoso, una pileta, quiero saber la presión manométrica que se ejerce a 3 metros de profundidad. Una pileta un poquito profunda, ¿no? Pero a 3 metros de profundidad quiero saber cuál es la presión que ejercería la columna de líquido. ¿Cuál es la presión que recibe cualquier cosa que estuviera sumergido a 3 metros de profundidad? Claro, ustedes van a quedar con cara de ¿mataquecuá? Necesito una superficie, algo, hermano. Claro, la presión manométrica justamente se llama así porque uno, teniendo en cuenta que es un líquido, puede tomar otro enfoque y después de haber hecho una serie de combinaciones de procedimientos y toda la cosa, puede terminar diciendo, bueno, mira, la presión, ¿bien?, la puedo calcular de la siguiente forma. Quedaría como la densidad del líquido, ¿bien?, multiplicado la gravedad multiplicado la altura. Se le dice altura, pero en realidad es la profundidad a la cual estás queriendo calcular la presión. Haciendo esta cuentita ya tenés la presión. Así de sencillo. Lo digo en serio. Así de rápido. O sea que, a ver, la fórmula que vemos hace un momento, la de fuerza sobre superficie, ¿bien?, esta que venimos usando, no es que ya no sirve. Se puede seguir usando, ¿bien? Se puede seguir usando sin problema alguno. ¿Cuál es el tema? Que cuando se trata de profundidades en líquidos, cuando yo quiero hablar de presiones, cuando estoy sumergido, lo más rápido es hacerlo de esta forma. No tengo en cuenta ni la superficie ni nada, porque al final de cuentas me va a dar lo mismo si yo hiciera todo el quilombo que mostré recién. Densidad con el volumen de la columna de líquido, luego con la masa y la gravedad, el peso, y con el peso y la superficie de la cual yo quiero calcular la presión, obtener la presión. Haciendo todo ese quilombo o esta fórmula,
obtenemos lo mismo. Obviamente que es más rápido y siempre repito que me hablen en un ejercicio de calcular la presión a una determinada profundidad o me dan el dato de una presión a una determinada profundidad, esta fórmula, ¿bien? Eso es lo que nos dice, hay que usar la fórmula de presión manométrica o hidrostática. Bárbaro. Ahora, unidades, ¿no? Se obtiene pascal si ustedes combinan kilogramo sobre metro cúbico multiplicado metro sobre segundo cuadrado multiplicado metro. Repito, esta h es de altura, pero es la profundidad a la cual estarían sumergidos. Y este 3 metros estaba inventando un ejemplo, por las dudas. Obviamente, en Girardot o algo así, y en U21, porque les gusta romper los quinotos, ustedes también tienen DINA. Y la DINA, obviamente, en este caso la obtendrían de hacer gramos sobre centímetro cúbico multiplicado centímetro sobre segundo cuadrado multiplicado centímetro. Obviamente, la gravedad en metros sobre segundo cuadrado es 9,8 y en centímetros sobre segundo cuadrado es 980. ¿Bien? Ahora, cabe remarcar que la presión sigue teniendo todas las posibles unidades que vimos hasta ahora. Pero en la realidad, repito, esta fórmula la van a utilizar siempre que los ejercicios hablen de calcular presiones cuando están sumergidos en líquidos o nos hablen de esta situación. Presiones de objetos o puntos a cierta profundidad. Ahora, ¿qué es lo irónico? ¿Qué es lo gracioso? No me importa si es una pileta, no me importa si es el océano, no me importa si es el mar o una playa. Irónicamente, y acá necesito por favor que estén muy atentos, la profundidad se calcula desde la superficie del líquido para abajo. ¿Bien? ¿Qué pasará si supongamos, en una pileta me dijeran, che, quiero que calcules qué presión habría a 5 metros desde el fondo? Ponele, yo que sé, 5 metros no, a 1 metro desde el fondo. ¿Bien? A 1 metro desde el fondo no es lo mismo que a 3 metros de profundidad. Supongamos que la altura total de mi pileta, repito, estoy inventando un ejercicio, ¿no? Supongamos que la altura total de mi pileta es 4 metros, o sea, la profundidad total. A 1 metro desde la parte de abajo no me serviría como dato para meter acá en la fórmula. Bien, yo necesito siempre saber la profundidad desde la superficie para abajo. Por eso se llama profundidad, porque desde la superficie del líquido medido hacia el fondo, por decir así. Ahora, hasta acá técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero a los ejercicios de presión hidrostática o manométrica les gusta agregarle el tema de presión absoluta. ¿Y cuál es el tema con la presión absoluta? Nos trata de hacer entender que, retomando el ejemplo este de a un punto determinado, a una determinada profundidad, ¿bien? Saquemos todos los números, ¿bien? Supongamos que quiero calcular la presión a una determinada profundidad. Olvidémonos de todo esto. Dije todo esto, no todo. ¿Cuál es el tema? Claro, uno diría, bueno, si yo tengo que calcular la presión a una determinada profundidad, según lo que me enseñó este flaco, tipo, tengo que averiguar la profundidad a la cual yo quiero calcular la presión para poder hacer esta cuentita y ya está. Bárbaro. Con eso ya tendría la presión. Claro, tendrías la presión, como dije, hidrostática o manométrica, pero la presión absoluta o total, repito, presión absoluta o total, es la presión hidrostática o manométrica más la presión atmosférica. Y acá donde ustedes quedan tipo con la cabeza ahí dando vueltas diciendo como que la atmosférica. Sí, porque no importa que estemos sumergidos o en la superficie del líquido, nosotros, repito, nosotros siempre que estemos expuestos al medio ambiente, además tenemos todo el tiempo que aguantar a ni más ni menos que la presión atmosférica. La atmósfera ejerce una presión. ¿Qué presión ejerce la atmósfera? Normalmente la presión atmosférica vale ni más ni menos que una atmósfera. ¿Bien? Obviamente, si estoy en la cima de la montaña
Aconcagua en una pileta porque tengo la plata suficiente para irme a la cima de la montaña Aconcagua o al Everest, construir una pileta y ponerme a nadar ahí, la presión atmosférica no va a ser una atmósfera ahí. ¿Bien? Lo mismo yo que sé, si me voy a México en alguno de los valles, ahí construyo una pileta, la presión atmosférica no va a valer una atmósfera ahí. En esas situaciones, si me dicen, che, mira, la atmósfera vale tanto, tomo como valor lo que me den la atmósfera, ¿bien? Pero normalmente vale una atmósfera, la presión atmosférica. Me parece muy redundante porque uno dice, ajá, o sea, vale una atmósfera, ponele, genial. O sea, vos me estás diciendo que en algún otro caso, yo que sé, puede valer 1,20. Podría llegar a ocurrir, o en otro caso, yo que sé, 0,98 atmósferas. Puede pasar, ¿bien? Ocurre en parte del planeta donde es así. La presión atmosférica depende de la altura a la cual nos encontremos. A nivel del mar, repito, a nivel del mar vale una atmósfera. En los valles o en la cima de las montañas tiene otro valor. Cuanto más alto, vale menos la presión atmosférica. Eso es algo que tienen que saber. Entonces uno dice, banca, tiempo. Si yo quiero calcular la presión hidrostática, simplemente tengo en cuenta densidad, gravedad y profundidad. Ajá. Ok. Y si yo multiplico esas cosas, lo que obtengo no es ni más ni menos que la presión hidrostática nada más. Sí. Y si yo necesito calcular la presión absoluta o total, tengo que sumarle la presión atmosférica. Sí. ¿Siempre? No. ¿Cómo que no? Siempre que estén expuestos al medio ambiente. Si ustedes están en un entorno cerrado, en un sistema cerrado, ¿bien? Un sistema aislado o cerrado no está expuesto al medio ambiente. Al no estar expuesto al medio ambiente, la presión atmosférica, repito, la atmosférica o total, perdón, la presión atmosférica no va a estar incluida, entonces la presión absoluta no va a incluir la presión atmosférica. Repito, sumamos la presión atmosférica siempre y cuando el ejercicio nos explique o nos dé como dato que estamos expuestos al medio ambiente. ¿Cómo me doy cuenta de esos casos? Una pileta al aire libre, el mar, el océano. ¿Y por qué en el mar y en el océano sí estoy expuesto al medio ambiente? Y yo no sé ustedes, pero que yo sepa, no existe recipiente que pueda contener un mar o un océano, ¿no? Y si ustedes lo tienen, por favor me pasan data, así nos hacemos la guita. Si no hay presión atmosférica, la presión absoluta, justamente, es solamente la hidrostática, ¿bien? Obviamente, solamente la presión atmosférica puede no estar cuando estamos en un entorno cerrado. Yo qué sé, una pileta bajo techo, listo. Aunque también tendría que estar, pero supongamos una pileta completamente aislada, podría ser, ¿bien? Repito, siempre y cuando me digan que estoy expuesto al medio ambiente, la presión atmosférica sí o sí la tengo que sumar para tener la presión absoluta. ¿Qué es lo que hace molesta esta fórmula? Que las presiones tienen que estar en las mismas unidades, o sea, ambas en atmósfera, o ambas en pascales, o ambas en... ¿Por qué puse Dina si esto era varia? Dios, recién me doy cuenta. ¿Por qué nadie me dijo, no? Ah, voy a tener que poner un cartelito en el video. Como decía, las dos presiones, sea hidrostática y atmosférica, ambas, como dije, ambas en pascales, ambas en varias, ambas en atmósfera, porque para sumar o restar tienen que ser sí o sí la misma unidad. Este es un ejercicio de parcial del segundo cuatrimestre de 2022. Un primer parcial que, si no me equivoco, ahí les digo cuál es exactamente. Ay, no anoté el cuatrimestre. Bueno. Mala mía, perdón. Dice, calcular la presión que ejerce una columna de agua salada sobre un punto que se encuentra a 0,25 metros de profundidad. Densidad del agua salada, bárbaro, me dicen 1022 kilogramos sobre metro cúbico y me dan la gravedad. ¿Qué presión me piden? ¿Me piden presión absoluta o total? ¿O me piden presión manométrica o hidrostática? ¿Cuál de las dos? Y me piden la presión simplemente. ¿Bien?
¿Pero de quién? De la columna de agua salada. ¿Y eso qué definición es? Presión manométrica, presión hidrostática. Entonces, ¿yo qué fórmula voy a utilizar? Presión igual densidad del líquido multiplicado la gravedad multiplicado la profundidad, que bueno, es altura. Bárbaro. O sea que nada más tengo que usar esto porque me pidieron la presión que ejerce la columna de agua salada. Y si me pidieran la presión total, igual tendría que usar esto y después agarrar la presión hidrostática o manométrica y sumarle la presión atmosférica para tener la presión total. Pero repito, no es el caso, ¿no? En este caso simplemente tengo que calcular la presión hidrostática. Ya les dije el porqué, ahora vamos a hacerlo, ¿no? Datos. Densidad de líquido, lo tengo. 1022 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, 9,8 metros sobre segundo. Che, qué raro que les estén dando como dato la gravedad. Tipo, no lo tomen mal, pero bueno, 21 ya está tomando como que son un poco dificultosos de recordar el datos de constantes. En física, no en biofísica, en física posta tipo hay cosas que uno se tiene que acordar de memoria, así de lleno, sin hoja de fórmula ni nada. Y profundidad, o sea altura, 0,25 metros. Claro, ante todo, ¿me piden alguna unidad para la presión? No. ¿Y esta combinación qué unidades me puede dar? Y bueno, me va a dar pascales. Y si me la pidieran en varias, y bueno, la calculas en pascales, porque ya está todo servido en bandeja para obtener pascales, y después la pasas a varias. Total, un pascal son 10 varias, o sea que de pascal a varias multiplicás por 10 y ya está. Ok, bueno. Este ejercicio es muy directo y sencillo, y sí, es un ejercicio de parcial. Densidad, 1022 kilogramos sobre metro cúbico. Profe, ¿cómo me acuerdo que estas cosas dan pascales? Y porque pascales de MKS. Metro, kilogramo, segundo. ¡Tarán! Ahí están los sistemas de unidades. En lugar de tener que andar memorizando todas las unidades que tengo que combinar, simplemente me acuerdo tiene que estar todo en MKS. 0,25 metros. La presión hidrostática o manométrica me da ni más ni menos 1022 por 9,8 por 0,25 2503,9 pascales. Listo. Repito, si me pidieran la presión absoluta, para que me pidan la presión absoluta, ¿cómo me lo tienen que escribir? Me tienen que escribir literalmente calcular la presión absoluta o calcular la presión total. Literal, con nada más agregar presión absoluta o total, listo, ya está. Con eso yo tendría que hacer esto y a esto sumarle la presión atmosférica. ¿Cuál va a ser el problema? Que para poder sumar la presión atmosférica tendría que hacer un pasaje de unidades, o esto, los pascales a atmósfera, o las atmósferas a pascales. Ahora repito, esto va a depender en qué resultado quieren la respuesta. Como no me exigen ninguna unidad, yo ya acá pongo como respuesta 2500, oye, ese 5 feo, 2503,9 pascales. Listo. Lo que sigue después de lo que sería la parte de presión hidrostática y presión, también dicho manométrica, que es lo mismo que hidrostática, absoluta y atmosférica, es, antes de irse a caudal, la prensa hidráulica, también conocido como principio general de la hidrostática, o bueno, tema prensa de Pascal, más o menos, ¿no? En pocas palabras, ¿qué fue lo que hizo Pascal? Resumiendo un toque rápido, los cuerpos sólidos transmiten ni más ni menos que lo que serían fuerzas. Bárbaro. Esos son los cuerpos sólidos. Ahora, los cuerpos, líquidos,
Si yo le aplico una fuerza, lo que transmite no es una fuerza, sino que una presión. Ok, entonces, ole, esto tiene que irse en línea. Ahí estamos. Entonces, claro, bajo ese concepto, Pascal lo que dijo, bueno, si los sólidos transmiten fuerzas y los líquidos transmiten presión, hagamos un sistema que sea sólido-líquido y empecemos a jugar, ¿no? Para eso, lo que dijo, bueno, vamos a armar esto. Ole. Lo que serían ni más ni menos que prensas hidráulicas. Bien. No es ni más ni menos que literal un aparatejo que tiene dos pistones donde uno es más chico que el otro y estos pistones también se les puede decir émbolos. Bien. O sea, dentro de todo este sistema hay líquido. Yo lo voy a ahí dibujar, ¿ves? Todo está lleno de líquido, no hay ni una sola burbujita de lo que sería aire. Claro, y están tapados todo ese líquido de forma perfectamente hermética y sellada por, repito, émbolos. Pistones, como quieras decirle. Bárbaro. ¿Qué es lo que dijo Pascal? Mira, si yo aplico acá una fuerza sobre esto, ¿bien? Esto va a generar una presión. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que acá yo tengo una superficie, ¿bien? Por ahí está muy chiquito, pero ahí se puede ver que tenemos una superficie. Entonces, ¿qué estoy ni más ni menos haciendo? Lo que sería una presión. Perdón por la linita arriba de la P de presión, tipo, confundo no, tipo, mentalmente no sé por qué pienso en escribir peso. Claro, repito, acá esto de acá de aplicar una fuerza sobre una superficie no es ni más ni menos que una presión. Bárbaro. Podríamos llamarlo presión 1, ya que estamos de este extremo, por decir así. En lugar de llamarlo izquierdo, extremo 1, bárbaro. Y lo mismo pasa del otro lado. Si yo aplico una fuerza, bien, tendría una fuerza 2 y una superficie 2. Pero claro, pasa lo siguiente. Nuestro sistema nos impide, repito, nos impide aplicar fuerza de ambos lados. Lo que ocurre es que cuando yo ejerzo una fuerza en alguno de los extremos, esta fuerza, repito, genera una presión. Esa presión se transmite ni más ni menos que al líquido. El líquido transmite toda esa presión al otro émbolo y termina justamente provocando que el otro émbolo se mueva. O sea, si uno se hunde, el otro sube. Claro, hasta ahí uno dice, bueno, ponele que voy comprendiendo, ¿no? El líquido transmite la presión, que sería lo que estamos dibujando con verde. Bárbaro. Pero pasa lo siguiente. El otro émbolo es más grande. Lo que termina provocando es que yo voy a obtener una fuerza muchísimo más grande. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ni más ni menos que yo tengo una superficie más grande. Entonces, claro, tengo una superficie 2 y una fuerza 2. Claro, prácticamente, repito, prácticamente, obviamente esto genera una presión 2, pero ya buchoneamos cómo es esta presión. Prácticamente Pascal lo que dijo, bueno, mira, mi aparatejo lo que me permite es mantener la presión constante en todo momento. O sea, que a medida que yo empiece a generar una fuerza, se va a generar una presión. Si aumento esa fuerza, va a aumentar la presión. Bárbaro. Pero esa presión se va a transmitir a lo largo de todo el líquido dentro de mi aparato. Y lo que me va a provocar es que, como yo estoy jugando con el tamaño, con la superficie de estos émbolos, es que la fuerza va a ocurrir que se me va a multiplicar o se me va a dividir. ¿Qué me refiero con multiplicar o dividir? Y todo depende. Si aplico una fuerza sobre el émbolo mayor, o sea, sobre el émbolo más grande, el pistón más grande, como quieras decirle, lo que me va a pasar es que justamente la fuerza cuando vaya al otro émbolo, y voy a notar que es más débil, más chiquita. Lo mismo en viceversa, si yo aplico una fuerza sobre el émbolo menor, cuando se transmita al émbolo mayor, voy a notar que se multiplica. Todo depende, repito, de en qué émbolo aplico fuerza. En el más chico, en el más grande, se multiplica.
lo aplico en el más grande, en el más chico se va a reducir. Bárbaro. Y uno dice, genial, ¿y cómo hago todo este quilombo, no? Claro, el principio de Pascal prácticamente dice, che, mirá, la presión del extremo 1 y del extremo 2 obligatoriamente es la misma, sí o sí. Entonces, a partir de acá, la fórmula más usada es reemplazarla por ni más ni menos. O sea, es usar esto y combinarlo con que la presión es fuerza sobre superficie, ¿no? Combinando esto yo puedo obtener distintas fórmulas. ¿Qué fórmulas? Acá me olvidé de la liñita. Esto lo vamos a mover por cuestión de prolijidad y para que quede bien todo bonito. Ahí estamos. ¿Por qué hago todo esto? Porque vas a entender justamente ahora qué es lo que pasa. Claro, si yo combino estas dos fórmulas, puedo plantear, por ejemplo, una opción donde hago fuerza 1 sobre superficie 1 igual fuerza 2 sobre superficie 2. Bárbaro. Otra opción donde puedo hacer presión 1 igual fuerza 2 sobre superficie 2. Otra opción donde puedo hacer fuerza 1 sobre superficie 1 igual presión 2. ¿Me explico? Y además, no menor, recordemos que para cada émbolo yo puedo plantear que lo de siempre, que la presión, por ejemplo, 1 es superficie 1, fuerza 1 sobre superficie 1. O sea, yo a partir de acá puedo hacer las combinaciones que sean necesarias. Obviamente la que más se reconoce para este tema es esta que estoy marcando acá, ¿no? Y encima, si te pones a jugar con matemática, salen muchísimas otras fórmulas. Pero como regla, prácticamente lo que vos estás haciendo es combinando el principio de que la presión de ambos extremos es la misma y recordar que vos podés reemplazar la fórmula de presión por fuerza sobre superficie. Nada más. Remarco, acá vos decidís qué fórmula plantear. Y remarco que es muy probable que casi siempre plantees esta. Hasta acá técnicamente no hay nada de malo. Claro, la pregunta del millón es ¿en qué unidades? Y acá está lo curioso. Esta que vengo marcando hace mucho, esta fórmula de acá, no sé, depende del que lo mira. Para algunos esto es marrón, para otros esto es naranja. No vamos a entrar en la discusión de qué color es el vestido, ¿no? Pero, a ver, en esta fórmula, en esta principalmente, lo curioso es que lo único que le importa es que las fuerzas estén en las mismas unidades. Esto, por las dudas, me refiero a unidades, no que valen lo mismo, pero bueno. Que las fuerzas ambas estén en las mismas unidades, ¿qué me refiero? Que ambas pueden estar en pascales, o ambas pueden estar en dinas, o ambas pueden estar... Perdón, pascales, ¿sí? ya me fui a presión, ¿no? Ya estaba pensando en presión, mil disculpas. Las fuerzas pueden estar ambas en Newton, pueden estar en... Sí, en dinas sí, tipo... Ay, el pascal me confundió. Pueden estar ambas en... Como dije, en newtons, ambas en dinas, ambas en kilogramos fuerza. Lo único que le importa es que, mira, las dos están en las mismas unidades, genial, listo, puedes usarlo. Lo mismo las superficies. Las superficies, mientras ambas estén en las mismas unidades, no le importa. O sea, si ambas dicen centímetro cuadrado, bárbaro. Si ambas dicen, yo qué sé, metro cuadrado, no hay drama. Si ambas dicen, yo qué sé, milímetro cuadrado, genial, no hay drama. Eso es lo curioso. Y uno dice, pero a ver, banca, según lo que vos me estás diciendo, si por ejemplo me tiro una fuerza en newton y una superficie, no en metro cuadrado, ponele con milímetro cuadrado, eso no es pascal. Claro, no, eso no es pascal, porque aprendimos que pascal es newton sobre metro cuadrado, sí. Pero estaría combinando newton con milímetro cuadrado, sí. Bueno, a ver, lo único que le importa a la fórmula es las fuerzas en las mismas unidades y las superficies en las mismas unidades. ¿Por qué motivo? Y porque matemáticamente, cuando yo despeje alguna cosa, siempre y cuando respete esto, lo que yo quiera calcular me va a quedar en las unidades que correspondan. No es necesario, sí o sí, repito, combinar para pascales. O para varias. ¿Bien? Claro, bajo esa lógica, irónicamente, sale otra fórmula que tiene las mismas cosas, solo que a veces, repito, a veces nos ayuda un poquito más. Por cuestiones matemáticas, si recordamos, repito,
Vamos a hacer esto de acá. Vamos a hacerlo así, listo. Si esta fórmula yo agarro y me acuerdo además que superficie es pi multiplicado a radio al cuadrado, y me pongo a hacer cuentas matemáticas y a despejar y a cancelar cosas, también puedo llegar a obtener lo siguiente. Y esto es completamente válido. Y uno dice, ok, solo con esta fórmula puedo hacer esta deformidad. Sí, solo con esta fórmula que estoy remarcando. El resto, sí, repito, el resto de las fórmulas sí hay que trabajarlas como aprendimos con la fórmula de presión. O sea, si vas a utilizar pascales, acá tiene que ir newton y metro cuadrado. En esta fórmula no podemos utilizar ninguna otra unidad de presión que no sea pascales o varias. Si te aparece la presión en atmósfera o cosas así, lastimosamente a pasarlo por cosas como ya dije que justamente pasa eso. Esta fórmula terminada quedaría así. Uno diría, ok, ¿qué es lo que tiene de especial esta fórmula que estoy marcando con verde, no? Porque a ver, si al final de cuentas no es muy distinta de la anterior, de la que está marcada con roja, perdón, con marrón, ¿cuál es la diferencia? Que esta directamente está relacionando fuerzas y radios. ¿Y para qué haría eso? Y en los ejercicios te van a pedir muchísimo. Yo qué sé, te dan fuerzas, te dan un radio y quieren que calcules el otro radio. Yo creo sinceramente que si tenés una fórmula donde directamente ya te lo podés despejar así nomás, y es un golazo. Pero ante la duda, querés hacer el camino larguito y trabajar solamente con la fórmula, repito, con la fórmula que está marcada con marrón, todo sale, ¿eh? No hay que preocuparse respecto a eso. Ahí está medio un pantallazo general de las cosas. Y ahora vamos a hacer ejercicios. Vamos directamente a ejercicios de parciales, porque la realidad es que este tema no se complica muchísimo más. Siempre y cuando tengas en cuenta que podés también hacer, o mejor dicho, plantear estas fórmulas que estoy acá marcando con rojo, que no salen mágicamente, ni más ni menos que de relacionar estas dos cosas. Ya está, todo sale sinceramente. Quiero corregir algo importante. Yo le dije principio general de la hidrostática, ¿no? Pero es teorema de Pascal, tipo, no sé por qué realmente la palié tanto ahí. Primer ejercicio que obviamente vamos a tratar de hacer medio tranquilito, nada del otro mundo. Obviamente hay más complicados y feos que este, sí. Vamos un segundo, estoy muy lejos. Bueno, ¿cómo lo encaro, no? Un dispositivo de la prensa hidráulica. Eso es lo que ya me dice prácticamente, tengo que aplicar las fórmulas y todo lo que corresponde a este tipo de situaciones. Determina la fuerza que desarrolla el émbolo mayor de radio 75 centímetros si se aplica una fuerza de 200 newton en el émbolo pequeño de 5 centímetros de radio. Expresa el resultado en newton. Bárbaro. Yo lo voy a hacer como sería normalmente, como lo haría cualquier pibe, y después tipo con, ¿cómo se llama? Como lo haría yo normalmente, ¿no? Bárbaro. Primero y principal, me hago un dibujo rápido, tipo, fíjate que no me esmero mucho en hacerlo wow, qué prolijo. ¿Por qué? Porque la idea es simplemente ubicar bien los datos antes de decir, bueno, esto es tal cosa. Me dice que tengo un émbolo mayor, o sea que es el más grande, este de acá, que tiene radio 75 centímetros. Bárbaro. Ahora, me dice que quiere que calcule la fuerza que desarrolla este émbolo. O sea, este émbolo va a tener una fuerza la cual no sé. Bárbaro. Podríamos ya empezar a nombrar como que este es 2 y este es 2 también. Fuerza 2, radio 2. Bárbaro. Y me dice que se aplica una fuerza de 200 newton en el émbolo pequeño. Ok, acá hay una fuerza 1 de 200 newton. Y además el radio de eso es ni más ni menos que... el radio es 5 centímetros. Bárbaro. Radio 1.
Bárbaro. Uno dice, ok, como es este tema, lo que yo voy a plantear y como tengo que relacionar fuerzas y bueno, y los émbolos y toda la cosa, o sea, tengo que relacionar los dos extremos, no es que me están dando un dato de presión o algo así de por medio, sí o sí tengo que relacionar los datos de ambos extremos, voy a plantear, che, mirá, ¿qué es lo que va a hacer? Fuerza 1 sobre superficie 1 igual fuerza 2 sobre superficie 2. Bárbaro. ¿Tengo cuánto vale la fuerza 1? Sí. ¿Qué quiero averiguar? La fuerza 2. Entonces este es el que tengo que despejar. Y fíjate que ya a ver, si bien yo lo marco con resaltador, ustedes de última, vos, de última lo agarrás y le haces un circulito. Y ya está, me marco, che, eso es lo que tengo que despejar. Volviendo a lo nuestro. ¿Tengo las superficies? No. ¿Las podría calcular? Sí. Superficie 1 sería pi por ni más ni menos que 5 centímetros al cuadrado. Pero no lo tengo que pasar a metros cuadrados porque estoy utilizando Newton. No. Pero Newton con metro cuadrado es Pascal. Sí. ¿Y por qué no? Porque ya dije hace un rato que justamente lo único que importa es que las superficies o los radios estén en las mismas unidades. O las fuerzas en las mismas unidades. Listo. Y ahora vamos a ver justamente qué me refiero con eso. La superficie 1 me estaría dando ni más ni menos que 78,54 centímetros cuadrados. Bárbaro. La superficie 2, pi por radio al cuadrado, que es 75 centímetros cuadrados. Y esto me daría número grandecito, 17.671. 17.671, bro. Esa coma está de más. 46 centímetros cuadrados. Bueno, bárbaro. Calculé superficie 1, superficie 2. Bueno. ¿Tengo la fuerza 1? Sí. ¿Tengo superficie 1? Sí. ¿Tengo superficie 2? Sí. Listo. Bueno, despejo la fórmula. ¿Y cómo la despejo? Yo quiero despejar la fuerza 2. ¿Lo hago así? No. ¿Por qué no? Si estoy queriendo despejarla, sí, pero mágicamente la estamos pasando de la derecha a la izquierda y nos estamos cagando en matemática. Y así es como las cosas salen mal. Se enojaba el tipo, ¿no? Pero a ver, lo más rápido es pasar la superficie 2 multiplicando al otro lado y ya está. Ahí te quedó la fuerza 2 libre, tranquilo. Pero me quedó a la derecha, no cambia nada, ¿no? Bueno. Fuerza 1, 200 newton. Superficie 2, 17.000. Uy, dale con poner coma. 17.671,46 centímetros cuadrados. Siento que estoy diciendo supercalifragilística espiliado y no me sale la palabra. Pero se entiende cuando digo un número tan largo. Ahí tenemos el sobre. De última lo ponemos acá para la persona que dice no, pero solamente el 200 está sobre algo. En realidad matemáticamente la división la puedo expandir, pero no nos metamos en quilombos matemáticos, escribimos lo que vemos y ya está. ¿Qué es lo curioso? A esto voy. Si las superficies están en las mismas unidades, no me importa que está bien, en este caso no metí metro cuadrado, se cancelan y ya está. Y uno dice, pero a ver, ¿y si paso todo a metro cuadrado? ¿Me va a cambiar el resultado? No. O sea, no cambia porque lo trabaje en centímetros cuadrados o en metros cuadrados a ambos, no, porque, repito, se están cancelando. Si yo me matara haciendo el pasaje a metro cuadrado de ambos, genial, sí, van a tener valores distintos y yo voy a tener que meter valores distintos. Bárbaro, pero las unidades se van a volver a cancelar y el resultado final, repito, el resultado final de esta fórmula no se va a ver alterado en comparación tipo a lo que yo estoy haciendo ahora, ¿bien? Entonces, nada, me queda hacer la cuenta, ¿qué decir? Esto me queda 45.000 clavado.
Si les da otro, o sea, si te da otro numerito, no exactamente esto, y bueno, cuestión de redondeo. Si da, yo que sé, 49.998 o alguna cosa así, y dale. Y como que te quejes de que el chino no te dio 50 centavos de vuelto. Bro, tipo, acabas de gatillarle 40 lucas entre birras y unas papas y te quejas porque no te da 50 centavos de vuelto. Dale, volvés en... Pregunta del millón, ¿cómo lo hubiese hecho yo, no? No hubiese calculado las superficies. Repito, yo no hubiese calculado las superficies. Yo esto lo voy a poner acá, lo vamos a achicar un poquito, lo voy a poner acá, ahí están las superficies. Igual aún así llegaría al mismo resultado. Le digo muy seriamente, llegaría al mismo resultado sin tener que calcular las superficies. Lo dejo ahí de costadito y yo lo que hubiese hecho es, bueno, a ver, tengo que relacionar, tengo que averiguar fuerzas, ¿no? Y tengo que relacionar radios y toda la cosa. Remarco algo que me recontrapasé por la axila esto de acá. El tener que pasar los newtonadinas porque no varia es centímetro cuadrado con ¿cómo se llama? Con din y bla. No fue necesario. Volviendo a lo mío. Claro, yo hubiese planteado de entrada esto. Fuerza 1 sobre radio 1 al cuadrado igual fuerza 2 sobre radio 2 al cuadrado. Y llegaba al mismo resultado. Reemplazando me quedaría 200 newton. Va, despejando primero que todo, porque ya veo que me miran feo si no despejo primero. Radio 2 al cuadrado sobre radio 1 al cuadrado igual fuerza 2. 200 newton sobre 5 centímetros cuadrados por 75 centímetros cuadrados igual fuerza 2. Y si hace la cuenta, una vez hecha la cuenta, que irónicamente nos da exactamente lo mismo. 45.000 newton. Quiero remarcar algo que por ahí, o sea, pasa desapercibido, pero el radio lo tengo que poner al cuadrado dentro de un paréntesis. O sea, el cuadrado fuera del paréntesis. Porque si no, ya veo que mágicamente, tipo, pones el cuadrado directamente nada más a las unidades, te olvidas de elevar el número al cuadrado y después termina dándote como el tuje todo. ¡Tarán! En este ejercicio cabe remarcar lo siguiente. El único dato que vos tenés es que el área 2 es un tercio del área 1. Bien, hasta ahí llegamos todos al consenso. Veo el dibujo y uno dice, muy sencillo, la fuerza 1 es mayor. Y el dibujo a propósito está mal. Y uno dice, ¿cómo que está mal? Simplemente representa el esquema del principio de Pascal, de la prensa hidráulica. Fin. Y uno dice, ok, bueno, bárbaro. Pero entonces, ¿qué me dice eso de área 2 igual un tercio de área 1? Que sí, que el área 2 siempre va a ser un tercio del área 1. O sea, si el área 1 valiera, yo qué sé, 10, el área 2, ¿cuánto valdría? Valdría ni más ni menos que 3,33. Si el área 1 valiera 3, el área 2 valdría 1. Si el área 1 valiera, yo qué sé, 300, ¿bien? ¿300 qué? 300. No le prestemos tanta atención a las unidades. Veamos lo numérico. Si el área 1 valiera 300, el área 2 valdría 100. Entonces, ¿quién es mayor? El área 1 es mayor. Repito, el área 1 es mayor, justamente. Estos tipos de expresiones a veces son molestas porque uno por ahí tiene que darle valor a alguna de las dos, principalmente a aquella que no está despejada. Le empiezo a dar valores para ver qué relación hay. Con uno o dos valores ya está. Yo siempre trato de que sean valores exagerados, yo qué sé. Ponele 10 y luego 100. Si ponele vale 10, ¿cuánto va a valer el otro? Y el otro va a valer, como dije, 3,33. Si valiera 100, o ponerle yo que sé, 300. ¿Por qué 300? Porque me pintó. Ok, si valiera 300, este valdría 100. Entonces, en todas las situaciones, ¿qué ocurre? Siempre el área 2 es
menor que el área 1. Bárbaro. Uno dice, ok, bueno, genial, obtuve esto. O sea que el área más chica es la 2. ¿Y eso qué me dice? Si el área chica es la 2, siempre va a ser la que tenga menor fuerza. ¿Por qué? Irónicamente, en caudal tipo, esto por ahí nos molesta porque, claro, también hablamos de relaciones entre áreas y velocidades, pero es entre áreas y velocidades. Acá no, acá es áreas con fuerzas. A menor área, menor fuerza. Bien, perdón. A menor área, menor fuerza. Entonces, la fuerza 1 obligatoriamente va a ser mayor que la fuerza 2, porque repito, aquel émbolo que tenga menor área va a manipular menor fuerza, sea que se aplique o sea que el émbolo me entregue esa fuerza. ¿Qué me refiero? Que el émbolo suba o baja, no importa, siempre va a tener una fuerza mucho más chica. El que tenga menor área, o menor radio también, lo mismo, o diámetro, porque el área depende del diámetro y del radio. Aunque bueno, hay una relación, la cuestión es que, nada. Siempre, repito, que el que tenga menor área, radio o diámetro va a tener la menor fuerza posible. Entonces, claro, teniendo en cuenta esto, ya voy acá, por ejemplo, y digo, fuerza 1 y 2 iguales, imposible. Porque en las áreas no son iguales. Fuerza 2 menor que fuerza 1 tendría que ser esta, ¿bien? Fuerza 2 mayor que fuerza 1, no. Y fuerza 2 por área 2 igual fuerza 1 por área 1, claro, uno dice, sí, porque las presiones son iguales de ambos extremos, sí, pero fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, no multiplicándose. Entonces está mal porque en lugar de plantearme una división entre fuerza y área, me está planteando multiplicaciones, ¿bien? ¡Tarán! Remarco que nunca hay que guiarse por el dibujo. El dibujo, si bien en este caso coincidió justamente que la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2 y lo hicieron representativo y bla, puede llegar a ocurrirme que me pueden dar un dibujo que no me pueda guiar por eso. Entonces, ante la duda, hagámoslo de forma analítica. ¿Qué es esto? Utilizando un poco la teoría.